La gonorrea. Infección causada a la bacteria Neisseria gonorrhoeae que se contagia únicamente por transmisión sexual, es curable y no se transmite al dar la mano o al abrazar, tampoco con objetos como sábanas o en baños. Se puede estar infectado y no detectar claramente los síntomas. En el caso de las mujeres se presenta fiebre, dolor abdominal, vómito, sangrado entre periodos menstruales, dolor al orinar, flujo vaginal amarillento o verdoso, hinchazón o sensibilidad en la vulva. Durante el embarazo, esta enfermedad puede causar un parto prematuro, infectar a su hijo e incluso puede causar el fallecimiento del bebé. En los hombres se presenta secreción de pus en el pene, dolor o sensación de ardor al orinar, picazón en el recto. Esto, tanto en hombres como en mujeres, también puede causar secreciones y movimientos intestinales dolorosos. Al no ser tratada a tiempo puede producir infertilidad en hombres y mujeres, puede afectar los riñones y puede producir artritis. La gonorrea se puede detectar a través de un examen físico o un análisis de orina, donde se analizan las células del pene o cuello del útero, la uretra y el recto. Su tratamiento es con la ayuda de antibióticos tanto para la persona infectada como para la pareja. Deben terminar su tratamiento antes de volver a tener relaciones sexuales. La clamidia. Infección causada por la bacteria Clemidia trachomatis. Su contagio es por transmisión sexual, es curable. También se puede transmitir de madre a hijo durante el parto, no se transmite al dar la mano o al abrazar, ni con objetos como sábanas o el uso del baño. Los síntomas comienzan aproximadamente entre 5 y 10 días después del contagio. Las mujeres presentan dolor o ardor al orinar, flujo vaginal anormal, dolor abdominal, hinchazón dentro de la vagina o alrededor del recto. En los hombres presentan secreciones acuosas y lechosas con pus que se segregan por el pene, dolor o sensación de ardor al orinar, hinchazón alrededor de los testículos y del recto. La clamidia incluso puede infectar los ojos, se conoce como tracoma ocular y puede generar una ceguera irreversible. Esta ETS también afecta a la garganta tanto en hombres como en mujeres, provoca dolor e hinchazón en ella. Si esta enfermedad no se trata a tiempo puede provocar esterilidad en hombres y mujeres, se diagnostica y se trata de la misma forma que la gonorrea. La sífilis. Infección causada por la bacteria Treponema pallidum, se contagia por transmisión sexual. En las etapas iniciales presenta un alto riesgo contagio. Esta ETS no se transmite si no hay contacto sexual. Esta infección tiene lo llamado fases latentes, es decir, periodos en los que no se presenta ningún síntoma. En la primera etapa aparecen pequeñas úlceras indoloras llamadas chancros localizadas en los genitales externos de hombres y mujeres, aunque también pueden aparecer en diferentes partes del cuerpo, como en la boca, recto, senos, entre otros. Estas úlceras desaparecen entre 3 y 6 semanas después y no dejan huellas. Los ganglios inflamados también aparecen en esta primera etapa, son bolitas que se forman debajo de la piel, sobre todo en el cuello o en las axilas. Hay una segunda etapa que puede durar semanas o meses ya después que desaparecen las úlceras y se comienza a infectar todo el cuerpo. Son erupciones rojizas principalmente en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Hay dolor de garganta, de cabeza, presencia de fiebre, dolor articular, muscular, pérdida de cabello, pérdida de peso y aparece nuevamente la inflamación de los ganglios. Esta segunda etapa dura aproximadamente de 2 a 6 semanas. Una tercera etapa es lo que se llama sífilis tardía, ya que sus síntomas pueden reaparecer años después. Esto sucede al no tratar la infección a tiempo, incluso hasta 10 años después de haberla adquirido. Esta puede atacar al corazón y al sistema nervioso central. El daño en estos órganos es irreversible y muy grave e incluso puede provocar la muerte. En fetos infectados se presentan graves defectos en el cerebro, corazón y huesos y en muchas ocasiones el bebé pierde la vida. Se diagnostica a través de un examen físico y un análisis de sangre o de fluidos extraídos de las úlceras. Esto descubre la infección aunque no se presenten síntomas en ese momento. Todas las mujeres embarazadas deben realizarse exámenes que descarten esta infección en sus primeras semanas de embarazo. En el caso de estar infectadas, se debe tratar a tiempo para ayudar a la madre y a su bebé. La sífilis en su etapa temprana se puede curar con el manejo de antibióticos. La ayuda de un buen tratamiento en la etapa tardía también puede ser benéfica, dependiendo del daño que ya haya causado la infección en el cuerpo. Esto puede ayudar a evitar la muerte.
En todos los casos, tanto tú como tu pareja deben recibir tratamiento antes de volver a tener relaciones sexuales. Es importante programar visitas de seguimiento médico para asegurarse de que se haya curado del todo la infección. Hay diferentes formas de prevenir estas infecciones, como el uso de los preservativos. Se debe tener precaución tanto en contacto genital como en el contacto oral. Tratar de tener una pareja estable y abstenerse del contacto sexual hasta completar el tratamiento. Si te sientes identificado con el tema mencionado aquí o con alguno de sus síntomas, no dudes en consultar con tu médico de confianza para evitar que estas condiciones desmejoren tu calidad de vida. No sientas vergüenza ni miedo de consultar con tu médico cualquier cambio que puedas detectar, ya sea a nivel físico o emocional en cuanto a tu sexualidad. Tu salud es muy importante. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado. No olvides compartirlo con familiares y amigos que lo puedan necesitar. Si te gusta el contenido de mi canal, considera suscribirte.